hernias, ¿verdad? Y decíamos que una hernia es una protrusión de algún elemento de la cavidad a través de un orificio natural adquirido y revestida por un saco. Entonces, en el ejemplo, veíamos que este es el plano aponeurótico, ahí decíamos que había un defecto, y a través de este defecto, pues salía primero el peritoneo parietal, que en última instancia va a ser el saco de la hernia, y después el contenido abdominal, que puede ser el intestino delgado, grueso, etc. Fíjense que las hernias salen por diferentes zonas, en realidad por... Las hernias de Spiegel salen por el borde del recto anterior del abdomen, por el borde externo y debajo del arco semilunar de Douglas. La hiperplasia prostática benigna causa un aumento de la presión cuando el hombre está tratando de orinar. Otra causa, podemos hablar aquí de problemas pulmonares crónicos, constipación por Chagas, por ejemplo, obesidad. Cuando un paciente está tabaquismo, o sea, cuando fuma, se recomienda que no fume un mes antes de la cirugía porque después no puede curar las heridas. Ahora vamos a recordar más bien la anatomía de esta región inguinal. Esta región inguinal, que si ustedes recuerdan, se encuentra a nivel de la región por encima del ligamento inguinal, cerca de la sínfisis del pubis. Este es un conducto que mide más o menos 4 centímetros de longitud, que tiene una dirección de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, y que para su estudio anatómico está dividido en 4 paredes y 2 orificios. Las paredes son la pared inferior del conducto inguinal, la pared superior, la pared anterior y la pared posterior. Y hay 2 orificios, un orificio inguinal externo o superficial y un orificio inguinal interno o profundo. El contenido de este conducto inguinal está ocupado por, en el varón, el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo, que es un ligamento importante aquí. Entonces, para poder ver cómo está formado esta región, vamos a describir o recordar más bien lo que ustedes bien han aprendido en anatomía. Entonces, por una parte, la espina ilíaca anterosuperior es un reparo anatómico, tenemos que tomar en cuenta. Por otra, la sínfisis del pubis. Y acuérdense que hay un ligamento entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis, ¿no? Ese es el ligamento inguinal, llamado también la arcada de Pupart. Y encima de este ligamento está ese conducto inguinal que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Y que decíamos que para el estudio anatómico está dividido en 4 paredes y 2 orificios. Fíjense que este es el orificio externo o superficial y este es el orificio interno o profundo. Aquí puede haber ya alguna complicación, porque alguien pudiera decir que este es el orificio interno al estar cerca de la línea media y este es el orificio externo por estar alejado a la línea media, ¿no? Aquí, sin embargo, se refiere a la profundidad a la cual se encuentran ambos orificios. Este está cerca a la piel y por eso es externo superficial, y este está cerca al peritoneo parietal, más bien está en contacto con el peritoneo parietal, por eso es interno o profundo. ¿Ya? Eso es importante que ustedes recuerden. Y dentro de los elementos anatómicos que forman la pared está formada por los mismos elementos que forman la pared abdominal. Es decir, si ustedes recuerdan, en la clase de la semana pasada, habíamos visto que la pared abdominal está formada por 9 capas, y dentro de esas capas estaba el oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo transverso. Esas estructuras, además de la fascia transversalis, esas estructuras van a formar las paredes de este conducto inguinal. Entonces, por una parte tenemos al oblicuo externo. Es un músculo, si ustedes recuerdan, que se inserta a nivel de las 6 a 7 últimas costillas en las caras laterales y que sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia la parte central. Habíamos dicho que este músculo forma parte de la vaina anterior de los rectos, forma parte de la línea alba porque sus fibras se entrelazan con las del lado opuesto y así van a formar la línea alba. A este nivel, en la región inguinal, no existe músculo, porque el músculo termina más arriba. Entonces, de manera que en esta zona solo está su tendón de inserción, ya como tendón de inserción a el músculo oblicuo externo. Entonces, esto va a formar la pared anterior del conducto inguinal, la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La pared inferior está formada por el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, si ustedes recuerdan,
es nada más que el borde inferior libre de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Si ustedes recuerdan, decíamos que parte de las fibras del oblicuo externo, sobre todo las que salen de las últimas costillas, ya no van a la línea media, sino que estas van a terminar insertándose en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior, y algunas van a llegar incluso hasta el pubis, ¿no es cierto? Entonces, este ligamento inguinal, fíjense que es el borde libre de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis no tiene dónde insertarse este músculo, esta aponeurosis más bien, y por lo tanto se refleja hacia adentro, hace una reflexión posterior, y esa reflexión se conoce como ligamento inguinal y va a formar el piso del conducto inguinal. Si nosotros hiciéramos una gráfica y cortáramos este conducto inguinal en un sentido longitudinal, veríamos así, ¿no? Veríamos una parte externa y una parte interna, donde estarían las asas de intestino, etcétera, ¿cierto? Hacia la parte interna. Aquí estarían intestino, píplon mayor, etcétera. Y en medio de ellos estaría el conducto inguinal. Entonces, la pared anterior, habíamos dicho que está formado por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Entonces, si vemos de un corte transversal, veríamos así el músculo oblicuo externo. El músculo oblicuo externo estaría así. Y su aponeurosis forma la pared anterior de este conducto. Después habíamos dicho que la pared inferior está formado por este borde libre del músculo oblicuo externo, de la aponeurosis. Decíamos que no tiene dónde insertarse y al no tener hace una reflexión posterior. Por lo tanto, a este nivel hace esto. Se refleja hacia atrás o hacia adentro, si ustedes quieren. Fíjense, esta es la parte interna. Entonces, al reflejarse hacia adentro, este va a formar el piso del conducto inguinal o también la pared inferior llamada. La pared superior, fíjense que está formado por dos músculos, el músculo oblicuo interno y músculo transverso. Si ustedes recuerdan, ayer habíamos visto que ambos músculos también se insertan en la espina ilíaca anterosuperior, en la cresta ilíaca, y también se insertan a nivel del pubis. Entonces, ambos músculos van a formar la pared superior. Estos músculos, fíjense que a este nivel se unen sus fibras, ¿no? Y la unión del oblicuo interno y músculo transverso se conoce como como tendón conjunto. Entonces, el tendón conjunto es la unión del oblicuo interno y el músculo transverso, ¿no? A este nivel se unen sus fibras. Y este tendón conjunto, así formado, no llega a la altura del ligamento inguinal, sino que termina más arriba. Y fíjense, por eso se inserta como si fuera un arco este músculo. Si este tendón conjunto llegara al mismo nivel que el ligamento inguinal, no habría pared superior y no habría probablemente conducto inguinal, porque solo sería una parte que estuviera cerrada. Entonces, después del músculo oblicuo externo está el músculo oblicuo interno. Y después está el músculo transverso. A este nivel, ambos músculos se unen, tanto el oblicuo interno, que es este, y el transverso, que es esto que está aquí adentro. Entonces, ambos se unen y la unión de estos va a formar el tendón conjunto. Y este tendón conjunto va a ser esta pared superior del conducto inguinal. Ahora bien, la pared posterior de este conducto inguinal, en el tercio medio, esto que es el que nos interesa, está formado solamente por la fascia transversalis. La fascia transversalis, que si ustedes recuerdan, era un elemento que no daba mucha resistencia y que por eso se conocía, o era más bien comparado como el peritoneo parietal. Después del grupo muscular, si ustedes recuerdan, en la disposición anatómica que decíamos ayer en 9 capas de la pared abdominal, después de este grupo muscular estaba la fascia transversalis, que es como el peritoneo parietal. Entonces, esta fascia transversalis, fíjense, va a formar esta que es la pared posterior del conducto inguinal. Por debajo de esto, si ustedes recuerdan, está el tejido graso preperitoneal. Y finalmente va a estar el peritoneo parietal. Entonces, fíjense que este conducto inguinal está formado en la pared anterior por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la pared inferior por el ligamento inguinal, la pared superior está formada por el tendón conjunto. El tendón conjunto es la unión del músculo oblicuo interno y músculo transverso. Y finalmente, la pared posterior está formada por la fascia transversalis, ¿no? Así está formado este conducto inguinal. Después, fíjense que habíamos dicho que en el varón discurre por aquí el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo, ¿no? Otro reparo anatómico importante que debemos conocer, además de cómo está formado anatómicamente, es
el famoso triángulo de Hesselbach. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cómo está formado el triángulo de Hesselbach entonces? Tenemos algunos elementos anatómicos. Si ustedes recuerdan, ayer también vimos, o la anterior semana, que de este sínfisis del pubis salen dos músculos que son verticales y que llegan hasta la sínfisis hasta el apéndice sifoides, perdón. Son los músculos rectos abdominales, por una parte. Por debajo de este ligamento inguinal hay una arteria, la arteria femoral, y hay una vena que está al lado, que es la vena femoral. Ahora bien, esta arteria y vena femoral, antes que atraviese este ligamento inguinal, porque esos vienen de adentro, antes que atraviese se llama arteria y vena ilíaca externa, antes que atraviese. Después, cuando atraviesa este ligamento inguinal, cambia de nombre y se llama arteria y vena femoral. Antes que atraviese este ligamento inguinal, decíamos, se llama arteria ilíaca externa. Esta arteria ilíaca externa va a emitir un ramo recurrencial, que se conoce como vasos epigástricos inferiores. Esta es la arteria epigástrica inferior, y lo mismo hace la vena. Da un ramo que es la vena epigástrica inferior.